El diagnóstico de diabetes mellitus se basa en 4 criterios. Uno es la glucosa plasmática en ayunas, con un valor después de un periodo de 8 horas de ayuno mayor o igual a 126. Un segundo criterio puede ser una concentración de glucosa plasmática superior a 200 después de una carga de 75 gramos de glucosa. Esto es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos valoraciones posterior a una carga debe ser con esta carga estandarizada. Lo menciono porque es muy frecuente encontrar que envían a los pacientes a los laboratorios, se les hace una glucosa basal y hacen una prueba después del desayuno. Eso no está estandarizado ni es un criterio diagnóstico, ¿ok? Tenemos que tener claro que si vamos a hacer la valoración posterior es con la carga de 75 gramos. Otro criterio es un valor de glucosa mayor a 200 en cualquier momento del día, pero esto debe ser asociado a los signos y síntomas cardinales de diabetes que lo aprendemos desde el pregrado, que son polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Y un cuarto diagnóstico criterio que es el nivel de hemoglobina glicosilada. Una toma adecuada de un reporte de hemoglobina glicosilada superior a 6.5 nos hace el diagnóstico. Cualquiera de estos puntos debe ser confirmado por otra segunda muestra, excepto aquel paciente que aplica el criterio de tener un valor en cualquier momento del día con los síntomas clásicos de glicemia mayor a 200. Con este valor no tendríamos dudas e iniciaríamos de una vez una intervención. Los otros 3 sí requieren una segunda prueba confirmatoria. En este slide pueden ver cómo los niveles de glicemia nos van a clasificar el estado de disglicemia en un individuo. Yo les mencionaba a ustedes, los criterios diagnósticos son claros. Un valor en ayunas mayor a 126 o un valor de glucosa mayor a 200 después de la carga o un valor mayor a 6,5 de hemoglobina glicosilada. Pero ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a clasificar a esos individuos que tienen valores menores de estos puntos de corte? Entonces miremos qué es lo normal, o sea, es completamente normal si el valor de glucosa en ayunas es menor a 100, si cuando hacemos una carga con 75 gramos es menor de 140 o si nos da un valor de hemoglobina glicosilada menor a 5,7. Todo aquello que quede entre este punto de corte de normalidad y el punto de corte de criterio diagnóstico de diabetes se llama prediabetes. Si es por el valor de la glucosa de ayuno, se llama glucosa de ayuno alterada, y si es por la anormalidad en la prueba de carga, se llama intolerancia a los hidratos de carbono. Y es importante tener en cuenta, porque estos son también factores de riesgo para que el paciente evolucione a diabetes y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y requiere un seguimiento y un manejo específico. Es importante darles a conocer a ustedes nuestras propias guías nacionales, como la pueden ver ahí, la guía de práctica clínica para el manejo del paciente adulto con diabetes mellitus tipo 2. Estas guías fueron un trabajo por parte del Ministerio de la Protección Social, Colciencias, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Y es importante conocerlas y mencionarlas, lo voy a hacer en varias oportunidades en diferentes módulos, porque realmente es nuestra guía, nuestra orientación para el manejo. Y lo quiero revisar con ustedes porque es importante tener claro el enfoque para tamizar y hacer el diagnóstico del paciente con diabetes. Nosotros tradicionalmente hemos hablado que el enfoque y el diagnóstico se hace con pruebas de laboratorio, con una punción venosa de una glucosa de ayuno. Yo les mencionaba los 4 diferentes criterios, pero es importante tener en cuenta que nuestras propias guías nos recomiendan la utilización de este cuestionario de FINRISC. Es una herramienta fácil y didáctica en la cual nos va a dar un puntaje y nos va a decir en quién sí debemos hacer la búsqueda de diabetes. Como pueden ver, tiene diferentes preguntas este cuestionario. 1 es la edad, 2 si ha habido un diagnóstico en la familia previo,
3, valorar el perímetro de cintura. Ustedes ya saben por qué es tan importante el valorar si el paciente hace actividad física, la ingesta de frutas, de verduras, si es hipertenso, si alguna vez le han documentado un nivel alto de glicemia y su índice de masa corporal. Como ustedes pueden ver, cada pregunta tiene un puntaje. Al final, si este puntaje es mayor de 12, nos indica que debemos tamizar a nuestro paciente. Si es menor a 12, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de ir a las pruebas de laboratorio a hacer el diagnóstico. Así que es un primer paso fácil, sin intervención y sin costos, lo cual podemos utilizar en nuestras consultas de crónicos para definir a qué paciente vamos a valorar y a realizar una prueba diagnóstica. Entonces, ¿qué nos recomiendan nuestras guías nacionales? Aplicar este cuestionario del FINRISC. Como les digo acá en el slide, si ustedes tienen mayor o igual a 12, deben realizar una prueba de laboratorio como segundo paso. ¿Cuál es la prueba? Una glucosa plasmática en ayunas. Este nivel nos va a aclarar si el paciente, como les mencionaba previamente, es diabético porque tiene un valor mayor a 126, si es completamente sano o si el paciente tiene prediabetes. De esta manera vamos a establecer el riesgo del paciente para progresar a diabetes porque está prediabético o porque ya tiene la enfermedad. Si el puntaje es menor a 12, nosotros podríamos dar una espera de 3 años para repetir nuevamente este cuestionario. Este algoritmo que les presento en este slide es el algoritmo de las guías nacionales, en el cual resume lo que yo les acabo de mencionar en un flujograma, en una forma muy didáctica. Si ustedes ven, nuevamente es la herramienta para tamizar y hacer la búsqueda de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, lo aplicamos y como ven, todo depende del valor, si el valor es menor a 12 o si el valor es mayor a 12. Si es mayor a 12, que era lo que hablábamos, que es el punto de corte para evaluar y tamizar al paciente, pues nos lleva a realizar el segundo paso, que ya lo dije, no vamos a repetir en esto, es la glicemia de ayunas. Si realmente el paciente tiene un valor mayor a 126, que es criterio diagnóstico, yo les mencioné que esta prueba se debe confirmar nuevamente. ¿Y esto qué implica? Repetir una nueva prueba de glicemia para confirmar que evidentemente si es mayor de 126, da el tratamiento e iniciamos la intervención en nuestro paciente. O ustedes también podrían, si está entre 100 y 126 y tienen la duda, pueden realizar, como ven en el flujograma, una hemoglobina glicosilada. Si esta es menor de 6,5, quedamos tranquilos que es prediabético. Si es menor de 5,7, que no hay ninguna alteración. Y si es mayor de 6,5, nuevamente se confirma el diagnóstico. O pueden realizar la prueba de tolerancia a los hidratos de carbono con 75 gramos. Acuérdense, no con desayuno, sino con la prueba estandarizada y nuevamente categorizar al paciente de acuerdo a su resultado. La diabetes se clasifica en 4 tipos dependiendo su fisiopatología. Se clasifica en diabetes tipo 1, realmente es la diabetes que se caracteriza por un proceso autoinmune de la destrucción de la célula beta, la cual se va a manifestar con una insulinopenia. Está la diabetes tipo 2, que es en la cual nos estamos centrando durante este curso, que es la que se caracteriza por la resistencia a la insulina y por un defecto de la secreción de esta por parte de la célula beta. Está la diabetes gestacional, de la cual no vamos a hablar ni a mencionar. Sin embargo, tengan en cuenta que diabetes gestacional se le da el nombre a cualquier alteración que se hace por primera vez durante el embarazo. Y están los otros tipos de diabetes, que son realmente las enfermedades del páncreas, alteraciones genéticas o por medicamentos. Podemos concluir que hay 3 tipos de diabetes claras de intervención, que son entonces la 1, en la cual siempre que hablemos de diabetes tipo 1
vamos a hablar de insulinoterapia por su fisiopatología, tampoco vamos a abarcar el manejo del paciente con diabetes tipo 1 durante este curso, pero es importante mencionarla. La diabetes tipo 2, de la cual vamos a centrarnos, en la cual es importante tener en cuenta que su intervención es con los diferentes fármacos que actúan en esos 8 puntos que yo mostré en el primer módulo, en la fisiopatología, la diabetes gestacional, que es durante el embarazo, y que estos diferentes tipos de diabetes sí comparten las consecuencias y las complicaciones, como son las alteraciones o patologías de la microangiopatía y la macroangiopatía, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, la enfermedad cardiovascular. En este cuadro podemos ver los otros tipos específicos de diabetes. Lo más común que vemos en nuestra práctica clínica, o bueno, por lo menos mi parte de endocrinóloga, ¿cierto? Son endocrinopatías o enfermedades igualmente, como el Cushing, un hipertiroidismo, la acromegalia, pero lo más común en la práctica, que se salga del contexto de la patología que ve un endocrinólogo, son medicamentos como el uso de esteroides a dosis altas, los inmunosupresores, cualquier patología del páncreas que lleve a la destrucción de la célula beta, entonces una pancreatitis severa, obviamente un procedimiento quirúrgico, una pancreatectomía, un uso indiscriminado de dosis altas de inmunosupresores, que puede ser en pacientes con trasplante, que también lo vamos a ver con corticoides. Se habla también de betabloqueadores a dosis altas. Lo importante tener en cuenta es que este tipo de diabetes o otros tipos específicos, o algunos las conocen como diabetes secundarias, se diagnostica igual que la diabetes mellitus tipo 2, y pues su intervención y su objetivo de control va a ser similar al paciente con diabetes mellitus tipo 2.